Avanza el Señor. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Muy contento de estar aquí con ustedes. Les saludo a mi hermano Ronald, a su esposa, a la hermana Erika, a sus niños y a cada uno de ustedes. Muy feliz de verdad, hermanos, por esta invitación tan especial. Esta es una iglesia muy linda. Les felicito, de verdad que cada vez que vengo está muy diferente. Se ve el avance, se ve el trabajo y bueno, yo cierro los ojos así, me la trato de imaginar y digo, madre mía, esto va a quedar hermosísimo, hermosísimo. Los felicito, estén trabajando fuerte allí con su pastor y bueno, yo creo que el trabajo así en equipo es más fácil, ¿verdad? Es más fácil. Vamos, hermano, a leer la palabra del Señor. Les invito para que todos abran sus Biblias allí en Segunda de Reyes, capítulo 15. Vamos a tener esta referencia bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 15. Voy a leer del 1 al 3. Amén. Segunda de Reyes 15, del 1 al 3. Amén. Dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Amén. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Pueden sentarse, mis hermanos. Estaba yo mirando, cuando hay nombres en la Biblia de mujeres, siempre tienen algo especial, ¿sí? Hay algo especial allí detrás de esos nombres. Y ese nombre Jecolías es, tiene en sus raíces capacitar, capacitar. Siempre una madre tiene mucho que ver en la conducta de sus hijos, ¿sí? En el crecimiento de sus hijos. Las madres tienen mucho que ver. Los que somos, si nos acordamos de cuando éramos más jovencitos, que estábamos allí en la casa, nuestros papás que nos guiaban, nos instruían, sabemos, ¿cierto? Que la mamá, papá se iba a trabajar, pero la mamá la que quedaba allí y ella la que iba moldeando con algo que se llama la chancla, ya no se ve, pero antes se veía mucho y esa era la manera de corrección y bueno, muchos nos corregimos, ¿verdad? Muchos nos corregimos nuestra manera de actuar, nuestra manera de pronto indisciplinada de comportarnos, nos corregimos. El lema de hoy, o el subtema que tienen para esta noche es nada es más contagioso que el ejemplo. ¿Cuántos creen que eso es una realidad? Nada es más contagioso que el ejemplo. Y bueno, aquí veo varios padres, varias madres, también están los niños. Y es importante que estén los niños porque ellos también deben escuchar lo que a sus padres se les dice, ¿sí? Muchas veces, de pronto los niños a veces dicen, no, es que siempre todo es para nosotros, pero mire que hasta los padres también recibimos nuestra enseñanza, ¿cierto? De cómo comportarnos, cómo enseñar, cómo educar a nuestros hijos. Yo creo que nadie quiere educar un hijo grosero. Nadie quiere educar a un hijo que salga a la calle y se pelee con todo el mundo. Nadie quiere educar a un hijo que usted esté durmiendo 3 de la mañana y lo tengan que llamar casi todas las noches para que vaya y lo saque de un calabozo, ¿verdad? Nadie. Eso es una tortura tener un hijo así. Yo recuerdo, mi hermano, tenía un hermano, ya no está, y cuando él salía, cuando mi hermano salía, eh, él vivió un tiempo con nosotros. Yo tenía mi hogar, mi esposa, mi niño, tenía solo a Salomón. Y salía él y yo parecía esa mamá o ese papá, porque era una angustia y no sabía si iba a llegar o no iba a llegar. Era una angustia y eso me trae a memoria de pronto el momento tan difícil que uno puede pasar, que uno no consuela el sueño y cuánto pasarán las mamás, ¿verdad? Era mi hermano, pero una mamá siente algo muy profundo, ¿sí? Un papá
son personas que están allí, que tienen a sus hijos incondicionalmente. ¿Cómo no pasarán ellos esas noches sabiendo que su hijo de pronto no llega, verdad? Eso lo sentía yo con mi hermano, de verdad. Mi esposa y yo éramos allí, yo me levantaba, yo sentía que alumbraba alguna moto que pasaba y alumbraba allí el cristal de la ventana y yo me despertaba si era él y no era él. De pronto muchas veces no llegó por la noche y era esa búsqueda al otro día. Y eso es muy horrible, es muy horrible. Saber de que muchas de estas cosas se pueden corregir cuando están pequeños, porque el Señor, hermano, en su palabra dice, instruye al niño, instruye al niño. Pero hoy vamos a ver esa manera de instruir, porque instruir no es solamente dar reglas, instruir no es de pronto señalarles un montón de cosas que tienen que hacer en el día. Instruir no es sencillamente mandar, mandar, mandar y mandar, sino que la palabra instruir que el Señor nos está diciendo es instruir tanto con nuestra manera de hablar como con nuestra conducta. Y mire, esta palabra la encontré de un hombre llamado Stephen Covey. Dice, tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras. ¿Sí ven esto? Y es una realidad. Tus actos siempre hablan más claro y más fuerte que tus palabras. Y usted puede gritar mucho, créame, puede gritar, quedarse sin voz en su casa todos los días, tratando de que su hijo le obedezcan. Pero el mejor o la mejor manera, la forma como el mismo Señor nos enseñó, es primero el ejemplo. Primero el ejemplo. Ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Comience a hacer las cosas usted. Haga las cosas usted. O comience a dar las órdenes, pero usted también a hacerlas. Hacerlas. Muchos padres de pronto dicen, vaya a la iglesia, ore, pero nunca sus hijos lo ven ni yendo a la iglesia ni orando, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros le empecemos a darle creo que eso es de las cosas más importantes que usted le puede dejar a un hijo, es eso, que su hijo ame, se enamore de Dios, que su hijo se apasione con el servicio a Dios. Mire, yo no tuve, mi hermano, no tuve yo nací en un hogar cristiano, pero de pronto mi padre no era eh, como de pronto lo quiero ser yo, ¿sí? Y fue un buen padre. Mi padre y mi esposa sabe que yo, mi papá, mejor dicho, amo a ese hombre porque estuvo allí, porque me enseñó a amar a este Dios, a respetar a este Dios. Pero de pronto hay muchas cosas que pude haber evitado si de pronto mi padre me fuera dirigido diferente en algunas áreas de mi vida. Y, y yo recuerdo que de pronto me decía ciertas cosas y en cuanto a la teoría, era un hombre que sabía mucho, ¿sí? En la teoría, tanto en la forma de comportarse en la iglesia, de cómo ser un buen cristiano, pero de pronto cuando iba a la práctica, no era ese ejemplo, ¿sí? Y muchas de las cosas que yo no logré hacer, yo veía y yo decía, pero me dice esto y como que eso no es tan serio, ¿sí? No es tan serio como me lo dice. Entonces, yo miro ese ejemplo que de pronto recibí de pequeño y yo digo, ahora que tengo hijos, digo, no, yo no puedo hacerlo. Yo tengo que ser un ejemplo en todo, en todo. ¿Qué me gano yo con decirle todos los días a mi hijo, vaya a la iglesia, sírvanle al Señor? Si de pronto ellos me ven a ver que yo por cualquier cosa no voy a la iglesia. Miren, hermanos, a veces hay cosas que para el mundo son importantes, pero de verdad, créame que para nosotros debe ser siempre más importante o tener el primer lugar en todas las áreas el Señor, ¿sí? Y a veces uno pasa por ser exagerado y este hermano es que debe ser muy fanático, pero no se trata ni de ser fanático ni de ser exagerado. Se trata de que uno tiene que tratar de involucrar a sus hijos y si empieza así, mucho mejor. Porque ya grande, todo barbado, ya haciendo su vida, ¿usted cómo lo va a encaminar? Es muy difícil, pero desde pequeño él va a seguir esos pasos, lo va a imitar a usted, lo va a seguir a usted. Entonces yo miraba que ahora mi esposa cuando saludaba decía, nuestros hijos no están aquí, íbamos a traerlos, pero no están, ¿por qué? Porque resulta que se devuelven las palabras de uno, se devuelven, ¿sí? Cuando uno quiere tratar de cambiarlas, ¿sí? Porque le hemos enseñado eso
el servicio a Dios, que amen, que disfruten de eso que hacemos, ¿sí? Porque no es algo que sea obligado, que lo disfruten, que sea algo, un momento precioso en sus vidas, que sean responsables. Entonces, ellos tienen un listado y en el listado aparece Nayara, martes batería, Miley, martes canta y Salomón, pues toca el piano. Entonces, miran, vamos a terraza, pero hay una responsabilidad, hay una responsabilidad. Y claro, ahora mi esposa lo puso un momento allí por el Zoom, allá estaban, allá estaban. Y créame que lo aman el servirle a Dios. Un día estábamos de viaje, mi esposa y yo, y me mandaron un vídeo, alguien mandó un vídeo, estaban en una vigilia, y mis hijas estaban allí con mi hijo sirviendo en el altar. Y, y cuando me lo mandan, estaban, hermano, quebrantados, y yo creo que no había en ese momento hombre más feliz, satisfecho y orgulloso que yo. Ver a mis hijos ahí cantando, adorando al Señor, sin estar su papá, sin estar su mamá, como quien diga, no voy a llorar porque me está mi papá, no, es porque lo sienten, ¿sí? Porque lo sienten y estaban ahí llorando, cantando y eso fue precioso. Yo creo que ese video es de lo más precioso que yo tengo en mi casa, en mi móvil, ese video, porque he visto que aman eso, aman. Hay películas o cosas que de pronto a veces hay puntuales, están pasando esto, pero a veces no hay que decirles, sino que, uy, nos cogió la tarde y llega y apagan lo que haya que apagar y de una salimos para la iglesia. Entonces, ¿de dónde empieza todo eso? Empieza en el momento en que su papá no lo está de pronto solamente diciendo, sino que es el primero que está listo para salir para la iglesia. Es el primero que llega allá y es feliz con lo que hace. Ven una mamá que está también feliz, contenta con lo que hace, le apasiona servirle a Dios. Entonces, esa pasión se transmite. No es tanto, de verdad, hermano, no es tanto la correa, no es tanto el regaño, el grito, sino que vean que eso, de verdad, algo tiene que tener eso bonito, que estos son tan felices haciéndolo. ¿Sí? Hay algo que sucede allí que es que se les ve esa pasión, esa entrega. Entonces, mi hermano, créame que ese tema que escogieron los hermanos es un tema que es la clave. Y mire que empezaron la semana de la familia con ese tema. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la clave de todo. Nos enseñan mucho y sabemos. Y yo creo que usted tiene una lista. Hay que hacer esto. Y les marca. Hay unos papás que tienen de pronto una tabla allí en su casa. El lunes se levanta a tal hora, hace esto, esto y esto. Sí, muchas reglas. Pero si usted hace alguna de estas, son efectivas. Pero si usted tiene las reglas y usted no hace nada de allí, sino que solamente quiere que su hijo sea un hijo ejemplar, pero usted es desordenado, entonces va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Déjese, hermano, que el Señor le hable en esta hora, porque de verdad que es muy importante para el Señor que la iglesia esté llena de familias completas, porque es muy triste ver solo a un papá, ver solo a una mamá, o ver solo hasta unos hijos, porque yo lo tengo en la iglesia, solo veo los hijos y tus papás no. Es más, a veces me duele mucho, yo tengo una jovencita en la iglesia que una vez le tocó cantar un especial por Zoom, porque no la dejaron venir a la iglesia. El castigo fue que no fuera a la iglesia. Mire esos castigos. Yo no entiendo a veces a los padres. Un castigo, quítele el móvil, no le deje ver televisión, pero no ir a la iglesia. Entonces me puse a pensar, ¿por qué? Porque es que le apasiona ir a la iglesia. Es su pasión, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, hermano, como papás, nos equivocamos muchas veces, pero qué bueno que el Señor cada día como que nos encamina y nos comienza a dirigir para que de verdad las iglesias estén llenas de familias completas. En Torroya tenemos un lema para este año, aparte del lema nacional, pero es un lema ya local, de las necesidades locales que tenemos. Y el lema es SOS, salva a nuestras familias. Sí, salva a nuestras familias, clamando por nuestras familias. Queremos ver familias completas, no solamente allí a una mamá llorando por su esposo que no va, no, queremos que ese esposo también vaya.
y que le ayude a orar a esa mamá ya por sus hijos y que esos hijos vayan y que ya todos oren por el resto de familia. Eso es lo que se trata. Pero para ello alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. Y qué triste, mis hermanos, los padres que están aquí, que sean nuestros hijos que nos empujen. Eso debe ser muy duro. Que nuestros hijos nos empujen, venga, vayan para culto. Papá, acompáñenos, vamos a la semana de la familia, papá. Hermano, nosotros somos los primeros que tenemos que estar aquí. Amén. Entonces tengo unos punticos. El primer punto es conocer qué quiero ser y hacer. Sí, es el primer punto. Primero, para predicar con el ejemplo, tenemos que estar muy convencidos de lo que queremos ser y hacer. Y ahí sí, tratar de involucrar a los demás. Si en este primer paso es imposible, si usted está desubicado todavía, usted tiene primero que saber qué es lo que usted quiere. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuál es su prioridad? Y como les decía ahora, hay una prioridad, hermano, pero tiene que ser para el mundo entero. Porque si Dios no es la prioridad del mundo, ¿qué es? ¿Qué puede ser más importante que Dios? ¿Qué es el que sostiene el mundo? ¿Qué es el que permite que respiremos? El que permite que nos movamos, el que permite que todo lo que tenemos existe. ¿Usted cómo come? ¿Ah? Si la comida, ¿quién permite que la comida se dé? Las aves, los animales, el campo, la lluvia. ¿Quién permite? Estamos orando por lluvia porque no hay lluvia. Ya el hombre comienza a asustarse. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para sacar el agua? ¿De dónde la sacamos? Es que el que hizo todo tiene que dar la orden, ¿verdad? Entonces, ¿la prioridad quién es? La prioridad es Él. Por eso es el primer punto, conocer qué quiero ser y hacer. Yo cómo les enseño a ellos si yo todavía no sé cuál es mi prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo, para que sigan sus pasos. Entonces, si yo soy consecuente, sí lo lograré. Ciertamente la gente tiende a ser receptiva ¿con quién? Con personas que son se me da esta palabra, consecuentes, tanto con lo que ellos hablan como con lo que hacen. ¿Sí? Yo no puedo decir, no robe, y yo robo, ¿verdad? Las personas reciben cuando tú eres ejemplo. Si eres ejemplo, reciben. Por eso el Señor Jesús es el mayor ejemplo que tenemos, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él dejó ya unas pisadas, ¿sí? La dejó. ¿Para qué? Para que usted la siga. Para que usted sepa cómo ser un buen padre, para que usted sepa cómo ser un buen hijo, para que usted sepa cómo vivir en la sociedad, para que usted sepa cómo obedecer a sus superiores. Mire, todo esto nos lo dejó el Señor. Todo esto nos lo dejó el Señor. Entonces, hay que ser coherentes, hermano. No solamente decir y no hacer. Necesitamos ser coherentes. Hay un dicho que dice, del dicho al hecho, ¿me conocen esta? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es que es una realidad. Hermano, eso promete. Vea, ahorita estamos en campañas políticas, ¿verdad? Hay campañas políticas y eso están alborotados los políticos. Anto Roella gana, que no, que yo le consigo eso, que yo le consigo esto. Y sí, consiguen. Pero uno los ve, estos días estuve en Fuerteventura y el hermano Andrés, el pastor que está allí, me dice, están haciendo carreteras que eso hace rato que ni las tocaban. Usted viera cómo tienen las carreteras de lindas. Eso parejitos, mejor dicho, maquinaria por todo el lado. Están en tiempo récord, están haciendo algo que tenían que haber hecho cuando empezaron a gobernar. ¿Por qué? Porque hay gente que promete, para prometer, pero como dice, del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Eso. Entonces, predicar sin el ejemplo, sin acción, es como un árbol que no tiene fruto. ¿Sí? Ahí está frondoso, pero no tiene fruto. ¿Sí? No da. Entonces, mi hermano, el primer punto, téngalo allí claro, conocer qué quiero ser y hacer. Conocer qué quiero ser y hacer. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Segundo punto, no pido lo que no doy. Oiga, no pido lo que no doy. Hay muchos que decimos, pero es que, ¿por qué no me quieren?
usted no quiere. Y nos podemos salir y hasta involucrar a toda la iglesia. Si tú de pronto no eres un buen hermano, ¿cómo pides que sean bueno contigo? Si no saluda a nadie, ¿por qué quiere que lo saluden? ¿Cómo lo van a saludar? Y la palabra dice, todo lo que usted siembre, ¿qué va a hacer? Pero cuando dice todo, no solo piense cuando usted siembre algo, dinero, no, que usted también, si usted siembra odio, que recoge, ¿verdad? Todo lo que usted siembre, eso va a recoger. Todo, pero es todo. Cuando dice todo, lo encierra todo. Entonces, se necesitan personas convencidas de sus actos, personas arriesgadas que fijen sus ojos en el crecimiento de su vida a diferentes niveles y que sean valientes, no para agredir o para ganar una pelea contra los demás, sino para hacerlos crecer. Esto es lo verdaderamente difícil y complejo. Mire, un padre que desea enseñarles a sus hijos el valor del respeto, porque nosotros estamos para enseñarle muchas cosas a nuestros hijos, pero entonces queremos que nuestro hijo sea respetuoso. Pero si ese padre que está enseñando el valor del respeto a su hijo lo ve que le pega a su mamá, ¿qué va a aprender? Entonces en el colegio van a llamar a ese papá o a esa mamá y le van a decir, este niño le pega a todos los niños, ¿por qué? Y su papá, ¿qué le va a decir? Hijo, pero yo te enseño el valor del respeto. Y el niño le va a decir, sí, pero ¿y no le pegas a mi mamá? Si ve, entonces, ¿cómo yo le enseño el valor del respeto a mi niño si él ve que yo levanto la mano contra algo que él ama, sí, que es su madre? La ama mucho, igual que a ti. Pero yo no puedo hacer eso, le estoy enseñando el respeto. Entonces, como él ve que le estoy enseñando el respeto, no solamente lo tiene que escuchar, lo tiene que ver. Tiene que ver cómo yo respeto a los demás. Eso lo ven, hermano. A veces cometemos muchos errores y se nos olvidan que están nuestros pequeños. ¿Y sabe cuál es un grave error? Que la edad de ellos a veces nos hace confiar. ¿Por qué? Porque usted hace cosas y piensa que como son pequeños no las entienden. Y estamos haciendo un daño porque los niños son unas esponjas. Todo lo están entendiendo, todo lo están comprendiendo. De pronto usted cree que no, pero ellos lo analizan. Lo analizan. Vea, mi hermano, una vez estaba yo predicando y estaban mis niñas por allá, estaban con un dibujando, pintando allí en una esquinita. Y yo estaba predicando y yo pues, las miré, yo dije, estas no están poniendo cuidado. Dije yo, bueno. Cuando prediqué algo y di un ejemplo de que el Señor llega, es tan puntual con nosotros, que todo el que llega a la iglesia, siempre el Señor tiene ese alimento que necesita para ese día, para ese momento. Así sea que usted necesite, qué sé yo, que le ayuden con un problema familiar, pero usted necesite trabajo. Pero la misma enseñanza el Señor nos habla a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es como ese papá que lleva ese alimento a tiempo, les decía yo. Y entonces di un ejemplo de que cuando llegaban mis hijas del cole, ahí estaba su comidita lista, ¿sí? Llegaba y la comidita la tenía preparada. Entonces cuando llegamos a casa, lo primero que me dijo una me reclamó, papá, usted mintió hoy. Y yo, ¿por qué? Yo me asusté, yo, ¿por qué? ¿Qué dije? Porque usted dijo que cuando nosotros llegamos del cole, la comidita siempre estaba lista. Y siempre no está lista, papá. A veces usted apenas está haciendo. O la mamá, a veces de pronto llegan y no está lista. Mintió. Entonces mire que uno se confía y uno cree que puede actuar o hacer cosas porque los niños porque están entretenidos, están jugando, están viendo la tele, están muy pequeñitos. Pero hermano, ellos todo lo están escuchando, viendo. Nosotros nos queda difícil. Y los varones que estamos aquí, yo creo que me van a entender. Usted de pronto se pone a ayudarle a su esposa a hacer comida, pronto ya no está, se fue, y usted está haciendo comida. Y dice, voy a hacer lo que ella hace. Voy a poner esta ropa a lavar y voy a ir allí y comienzo a barrer la casa y de pronto voy a limpiar los cristales. Y resulta que cuando está limpiando los cristales, huele a quemado. Porque nos cuesta hacer un montón de cosas a la vez.
Y pensamos que nuestros niños son iguales, pero no, nuestros niños, esa mente, hermano, ellos pueden poner cuidado a lo que dice el hermano Ronald, pero a la vez están escuchando lo que está diciendo el hermano que llegó, pero a la vez están escuchando. La mente de ellos es nueva. No se confíe de lo que usted hace o dice delante de sus niños. Tenga cuidado, hermano, porque recuerde que tenemos que tanto hablarles, darles las normas, las leyes, pero también poner un ejemplo. Hijo, respete. Y de pronto vio que irrespetaste a su madre. De pronto vio que irrespetaste a alguien. Y mire que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, versículo que conocemos la mayoría, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Nuestros niños tienen que ver eso. Un ejemplo en la manera de hablar. Usted tiene que saber hablar, hermanos. Están sus niños. Lo que usted hable, ellos lo van a escuchar. Ellos lo van a recibir. Lo van a guardar aquí. Y eso es una esponja. Eso es una esponja que llegará el momento en que saldrá. Entonces, mi esposa a veces estamos así hablando y vamos en el coche y estamos hablando de un tema y mis hijos están atrás, más que todo mis niñas. Ellas están hablando. Y cuando nosotros estamos hablando de un tema, llega y de pronto ella sabe que nos están escuchando. Entonces ella me va a decir algo y se queda callada. Y ellas están hablando y llega el momento que dice, ¿pero quién era? ¿Pero quién era? Y dice, ustedes están en sus cosas allá. Sí, pero mire lo que puede ser un niño. Y si nosotros nos confiamos que están hablando y hablamos cosas que no tenemos que hablar delante de nuestros hijos, entonces ahí es donde yo quiero, hermano, que usted tenga presente la responsabilidad que usted tiene como papá. Es una responsabilidad grande. Otro punto, nadie puede enseñar a otro lo que no sabe y lo que no aplica. El verdadero ejemplo es pegajoso, ¿sí? Nos muestra cómo debemos ser. Nos impulsa a la imitación. Mire, creo que ese es el mayor o la mejor forma de uno enseñar. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo en las clases de escuela dominical, cuando tenemos a los niños más pequeñitos, los niños chiquititos, las maestras no les pueden enseñar a ellos igual que a un adolescente. Ella tiene que comenzar a volverse igual a ellos, un niño, y hacer cosas para que los niños lo sigan. Se ponen cosas en la cabeza, o gorros, se ponen, ¿cierto? Y los niños la van siguiendo, porque es como la mayorcita, y ellos siguen a la mayorcita. Entonces, nadie puede enseñar a otro lo que no sabe y lo que no aplica. Es imposible. Cuando una persona se vuelve ejemplo para los demás, tiene más exigencias. Y creo que es ahí donde parte todo que no queremos tener más responsabilidades. Cuando nosotros somos ejemplo, entonces hay una responsabilidad, hay una exigencia en tu comportamiento. Y a veces no queremos tener como ese peso, esa responsabilidad, que es que de pronto si yo llego a fallar, ¿qué? No, es que no puede fallar porque tienes a un hijo allí mirándote. Te vas a cuidar lo que el Señor te dio, lo que te puso en tus manos, lo vas a cuidar. Entonces tenemos que, hermano, tener claro, tenemos que ser ejemplo sí o sí. Tenemos que ser ejemplo. Hasta el más mínimo detalle negativo tiene a menoscabar nuestra imagen si son buenas acciones. Los otros se inclinan a mirar más el defecto o el traspié que la virtud. Hay personas que sí, usted de pronto es ejemplo en todo y en una cosita que falle, ya hay, y por eso de pronto es que muchas personas dicen, no, yo soy así, ya está. Transparente, que me vean como soy. Pero a veces somos tan transparentes que hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y no pensamos que estamos haciéndole daño a ellos que vienen allí. Entonces, mi hermano, la familia, creo que la familia es algo muy lindo que el Señor nos ha dado a nosotros. Hay personas que no pueden hacer familia. Hay personas que están solos. Yo tengo de pronto conocidos que han tratado de tener un hijo, tratado por todos los medios, esfuerzo, hasta tratar de adoptar y no han podido tener.
no han podido tener. A nosotros que el Señor nos ha dado ese privilegio, hermano, de tener hijos, eso no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Porque ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué están amando nuestros hijos? ¿Qué están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos cuando sean mayores? Mire que una vez mi esposa estaba en el cuarto de baño arreglándose y mis niñas estaban allí viéndola. Se fue ella y ellas entraron y comenzaron a hacer lo mismo que hacía la mamá. Lo mismo, imitando a su mamá, cómo se peinaba, cómo se echaba su crema, su colonia. Entonces, yo miraba que mis hijas, al ejemplo que miraban era ella, porque yo también me afeitaba y a mí no me imitaban, la imitaban a ella. Entonces yo decía, si ella hace una conducta mala, van a hacer lo que hace su mamá. Entonces por eso es que nosotros, hermano, tenemos que tener claro. Mire, Hebreos 4:1 dice, esforcémonos pues por entrar en este reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. O sea que, aunque es un versículo que está aparte de lo que de pronto puede ser una enseñanza para la familia, pero yo quiero coger esa parte de caer por seguir el ejemplo de desobediencia. Nosotros tenemos ya una palabra, tenemos algo, una instrucción que el Señor nos ha dado, y por allí es donde estamos caminando y tratando de que nuestros hijos sigan. ¿Sí? ¿A quién van a seguir? Hermano, que sigan al Señor. Al Señor de momento no lo conocen. No lo conocen, son niños, no lo conocen. Ellos están siguiéndote a ti. ¿Cómo te están siguiendo? ¿Cómo te estás comportando? Porque el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿A quién? A niños espirituales. Les estaba hablando, imítenme a mí. Como todavía no lo conocían, cuando ya lo conozcan, cuando salga el sol de justicia, alumbre en ellos el sol de justicia, van a dejar de andar con antorcha, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ya ellos van a decirlo también. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero de momento el único ejemplo era Él. En tu casa el único ejemplo eres tú. Llegará el momento en que ellos serán ejemplo, pero hasta ese momento tú no puedes dejar de ser ejemplo. No puedes, hermano, porque Dios te dio a ti algo grande. La familia es lo más lindo, hermano. Yo creo que cuando uno llega a casa, cuando los que de pronto tienen la oportunidad de salir y irse para otro lado a viajar, a un viaje de negocios, y están varios días por fuera, y ustedes llegan a su casa, usted siente, hermano, que así lo hubieran atendido súper bien. Así toda la gente donde usted estuvo era gente especial, gente que no sabía qué hacer con usted, mejor dicho, lo llevan para un lado, para otro lado. Estaba usted bien, la pasaba por allá, pero cuando usted llega a su casa y ve a sus niñas, a su esposa, eso es otra cosa. Eso usted no lo compara. Aunque usted está bien por allá, pero hay algo que no lo hace estar bien. Es más, cuando yo estoy en otro lugar, yo estoy llamando y, mami, fuera estado aquí con las niñas, hubiéramos pasado, mejor dicho. Sí, aunque yo estoy bien, pero como no estoy con ellos, no estoy tan completo. ¿Sí? Me falta la mitad. Entonces, eso es lo que necesitamos, hermano, comenzar a entender que lo que tenemos nosotros es algo muy grande. La familia no es cualquier cosa. La familia no es ese televisor, esa nevera que se queda allá en la casa. No, la familia es algo que el Señor nos dio para que seamos responsables de ella. Todo lo que hagamos, ellos, hermano, ellos son los que lo van a imitar. El otro punto, todo proceso requiere de tiempo. Es cierto que hay seres excepcionales que logran una alta coherencia, que consiguen hacer de su vida una auténtica doctrina llevada a la práctica. ¿Sabe que a mí me encanta mucho cuando yo leo la palabra y a veces leo de pronto otros libros de otros personajes, pero siempre el personaje más inteligente, más importante, más que usted lee y lo quiere volver a leer y lo lee y lo quiere volver a leer, sí, como que no lo sacia, es el Señor. No sé, leas, hermano, muchos libros, pero vuelva a leer cuando le hablan a usted de Jesús. Su vida es una vida interesante, pero impresionantemente. Usted quiere leer y quiere y decir, pero este hombre, cuando usted
se mete como en el papel, ¿no? Lo que él hacía cuando caminaba, cuando iba. Él era un carpintero para la gente. Sí, el hijo de un carpintero, pero él caminaba, salía y las personas lo miraban. Era algo, hermano, una apariencia, su manera de hablar, era algo, todo era coherente en lo que hacía. Pero mire que este personaje tan importante y que su rostro, yo creo que todo reflejaba una autoridad, él, antes de decir, hacía. Dice Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No las enseñaba si no las había hecho primero. No las enseñaba. Primero las hacía. Le voy a enseñar oración. Pues voy a mostrarles cómo es que se ora. Entonces se viene para acá y, oye Pedro, venga que estamos orando. Se vuelve. Y otra vez dormido. ¿Sí? No había orado ni siquiera una horita. Pero ¿dónde estaba Jesús? Orando. Entonces, antes de él enseñar, él hace. Él hace y ve que sí se puede. Por eso dice, yo dejé unas pisadas, sí se puede. Yo también me cansé, yo también tuve hambre, yo también lloré, ¿sí? También me enfadé. Pero sí se puede ser ejemplo, sí se puede ser ejemplo. Se puede ser ejemplo, hermano. Mire que una mujer le llevó, es una historia que vi por allí, una mujer le llevó su hijo a un hombre y le preguntó que quería que su hijo dejase de comer azúcar. Entonces, el hombre le pareció interesante lo que la mujer le está pidiendo, pero ¿y yo qué le puedo decir? Él pensó, ¿y yo qué le puedo decir a esta señora? Yo quiero que usted le diga algo, porque usted es muy inteligente, muy sabio. Dígale algo a mi hijo para que mi hijo deje de comer azúcar. ¿Y sabe qué dijo él? Vuelva dentro de 2 semanas. Entonces la señora se fue. A las 2 semanas volvió y le dijo, ahora sí, dígale a mi hijo que deje de comer azúcar. Entonces el Señor le dice, niño, deja de comer azúcar. Entonces la señora dice, 2 semanas esperando yo. Y yo dije, voy, va a salir con algo que mi hijo lo va a dejar desarmado. Para que usted le diga eso que le pudo haber dicho hace 2 semanas que vine. Entonces él le dice, no, es que hace 2 semanas yo comía azúcar. Entonces necesitaba estar 2 semanas sin comer azúcar para decirle a su hijo, deje de comer azúcar. ¿Sí? Porque es el ejemplo. Yo no puedo decir, deje de comer azúcar y yo como no. El ejemplo, el ejemplo. Mi esposa estaba sufriendo también del azúcar. Entonces un familiar de ella dice, uy, ahora tienen que comenzar ustedes a cambiar su alimentación. ¿Por qué? Porque yo como le digo a ella, el azúcar es malo, no puede comer si yo la como. Y créanme que me ha costado mucho, pues hay cosas que muchas veces me dan el café, me lo tomo sin azúcar. Solamente porque sé que ella necesita estar sin tomar azúcar, sin comer azúcar. Entonces, mi hermano, termino con un versículo, dice Tito capítulo 2, versos 6 y 8. Exhortad asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Cómo es la manera de enseñar? Tenemos hijos, pero la manera de enseñar es que usted sea irreprochable. ¿Qué es irreprochable? ¿Mm? No tiene usted alguien que le pueda a usted decir que lo que usted está diciendo es mentira. No le pueden reprochar nada a lo que usted dice. Usted lo que dice lo hace. ¿Sí? Muéstrate tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Ejemplo de qué? Buenas obras, no malas obras. Tenemos una responsabilidad muy grande. Y el versículo que leímos ahora decía, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en la manera de hablar y en tu conducta. En tu manera de hablar y en tu conducta. Porque hermano, recuerde, eso va ligado.
Ese versículo en el que iniciamos hablaba de un muchacho que fue rey, pero dice que toda la manera de comportarse, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo quiero que usted se quede con eso. ¿Por qué este muchacho hizo lo recto conforme a los ojos de Jehová? ¿Por qué? Y mire que la palabra lo dice, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. O sea que no fue porque su padre le dejó allí una lista que hiciera, sino que fue por el ejemplo, ¿sí? Por todo lo que su padre había hecho. Entonces su hijo, ¿qué dice? Pues mi padre reinó muy bien, yo voy a reinar igual que mi padre, porque quiero ser un buen rey como mi padre. ¿Usted cree que sus hijos no quieren ser un buen cristiano? ¿No quiere ser de pronto un buen ciudadano, una buena persona, un buen hombre, una buena mujer? Y yo le pregunto, ¿a quién van a imitar? ¿Será que en el colegio le podrán enseñar a ser ese buen esposo o esa buena esposa, ese buen hijo? ¿Será que en el colegio le enseñarán algo que no lo tienes que enseñar tú en casa primero? Pero en casa, ¿tú cómo lo vas a enseñar? ¿Con palabras? Hermano, con el ejemplo. Necesitamos comenzar a hacer. Necesitamos hacer, ser el primero que haga. Si Jesús, que su palabra era una palabra, hermano, que no se caía a piso, todas sus palabras siempre eran verdad, todo lo que decía eran palabras efectivas, palabras eficaces, palabras que traían consuelo. Si él, que era así, antes de decirlo lo hacía, ahora nosotros que estamos llenos de errores, llenos de dificultades, nuestra vida todos los días tenemos de pronto un problema, tenemos una situación difícil, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser ese ejemplo? Somos los primeros que tenemos que ser ese ejemplo. Y yo quiero invitarlos, hermanos queridos, nada más contagioso que el ejemplo, y es una realidad, pero que sus palabras no sean el centro solamente de atención, sino que tus hechos sean ese centro de atención. Uy, no, mi padre cómo se comporta, mi madre cómo se comporta. Mire, ama ir a la iglesia, ama servirle a Dios, ama serle fiel a Dios, ama buscar a Dios. Sus hijos, de pronto al principio usted va a pensar que no, pero sus hijos lo están viendo a usted. Lo están viendo a usted. ¿Y a quién van a imitar? Te van a imitar a ti. Yo quiero invitarles a mis hermanos que se pongan en sus pies. Y quiero decirles, miren, así como este hombre que tuvo que hacer las cosas primero antes de decirle a alguien. Escúcheme, a veces, una vez iba a predicar de un tema y créame que no lo prediqué hasta que no lo hice. Créame, porque sería muy hipócrita en decirle yo a alguien, haga esto, si yo no lo estoy haciendo. ¿Para qué voy a decir tanto? Y créame, no me da vergüenza decirlo. Yo, hasta que yo no lo hice, no lo prediqué. Pero cuando ya lo hice, entendí que, wow, se los voy a enseñar, porque sé que fue efectivo, sé que sirve. Entonces, yo tengo 3 hijos, 3. Tengo un niño, mi hijo mayor tiene 20 años y mis niñas cumplen mañana 12 años. Yo le doy gracias a Dios por ellos, por lo que me han dado, pero le doy muchas más gracias a Dios porque están en los caminos del Señor. Hermano, yo tengo compañeros que no tienen a sus hijos en la iglesia. Tengo conocidos, hermanos de la iglesia, que sus hijos no están allí. Y yo sé cómo sufren. Yo sé cómo su oración de esa mamá, de ese papá en el altar es clamando para que ese muchacho no le vaya a pasar nada. Señor, corrígelo, Señor, tráelo. Si estamos a tiempo todavía, Ellos necesitan ver el ejemplo. Necesitan verte como ese amigo.
necesitan verte como esa persona que va con ellos junto. Vamos allá. No vayan a la iglesia, vaya que eso es bueno. No, tú tienes que venir, tú tienes que traerlos, tú tienes que estar con ellos, tienes que arrodillarte al ladito de ellos, que ellos te vean a ti hacerlo. Si te ven hacerlo, van a preguntarse: ¿por qué mi papá lo hace tanto? ¿Por qué? ¿Qué le encuentra a eso? Y hay algo, una canción muy bonita que decía: ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo? Y la respuesta de ese hombre en esa canción era: es por ti. Hermanos, lo que más le podemos dar a nuestros hijos es que lo ame a Él, que lo respeten a Él. Mire, mi papá, él no vive, hace muchos años yo no lo veo. Nació mi hijo y tiene 20 años, hace 20 años no lo veo, mi padre. Pero cuando iba a salir al ministerio, yo lo llamé. Lo primero que hice fue llamarlo a él antes de salir al ministerio. Hablé con mi esposa, tenía todo allí, y yo dije: voy a ver mi padre qué opina, qué dice. Mi padre vivía en Estados Unidos y tenía muchos amigos que siempre en sus charlas era: mi hijo es abogado, mi hijo es ingeniero, mi hijo es médico. Y hablaban pues sus hijos, mejor dicho. Entonces él siempre me había contado eso. Y yo cuando estaba en mi país pues era motorratón. Entonces, ¿qué iba a decir? Mi hijo es mensajero. Entonces cuando estábamos hablando, porque no me pudo dar estudio, cuando tuvo la oportunidad no pudo. Cuando yo le dije: papá, estando aquí en España hace 11 años atrás, tenía mis 2 niñas recién nacidas y a mi hijo de 7 años, le dije: papá, voy a salir al ministerio. Estábamos hablando un rato y le dije: papá, voy a salir al ministerio. Él habla mucho, sí, habla mucho y se ríe, pero hubo un silencio. Y yo, a mi mente se me vinieron muchas cosas, entre ellas: no, seguro va a decirme: estás loco, ¿cómo se te ocurre? Mira esas niñas tan chiquititas, ¿qué vas a hacer con esas niñas? ¿Quién te va a dar comida? Cuando, hermano, después de ese silencio, un rato, un silencio, y yo: papá, ¿estás ahí? Y escuchaba como cuando usted no puede hablar porque tiene su garganta un nudo. Y yo decía: pero ¿por qué estar así? Y mi papá, hermano, es un hombre que no llora, es un hombre muy fuerte. Y rompe ese llanto y me dice: hijo, me has hecho el hombre más feliz del mundo, el papá más feliz. ¿Por qué? Porque yo decía: Señor, yo nunca le pude dar estudio a mi hijo, nunca le pude dar esto, y de pronto siempre tenía yo ese complejo. Pero hijo, usted ahora tiene lo más grande, ya no vale ese ingeniero, ese doctor, ese abogado, no, ahora usted es un pastor. Ahora le voy a decir a mis amigos: mi hijo es pastor. Orgullo. Y yo le dije: papá, ¿sabe? Siempre se me venían muchas cosas a mi mente, pero ¿sabe cuál es la que más resaltaba? Que usted siempre nos llevaba a la iglesia. Usted no solamente nos mandaba, sino que iba adelante. Usted nos enseñó a orar, usted nos enseñó a diezmar, usted nos enseñó a serle fiel a Dios, usted nos enseñó a no decir malas palabras, usted nos enseñó a ser un buen papá porque usted ha sido un buen papá, nos enseñó a ser un buen esposo porque ha sido un buen esposo, un hombre responsable, un buen hijo porque ha cuidado a su mamá hasta lo último. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Eso se quedó aquí en mi corazón. Yo quiero invitar, hermano, a la familia: pasen acá adelante, pasen acá y vamos a hacer una oración en familia. Vamos a orar. Todos somos una familia, ¿verdad? Yo les invito a que pasen acá adelante. Vamos a hacer una oración. Iniciamos esta semana de la familia el día de hoy. Ustedes van a seguir teniendo enseñanzas toda esta semana, pero vamos a iniciar diciéndole al Señor: Señor, ahora cantamos una canción que decía: entra en mi casa. Pero aquí mucha gente, yo sé que tiene al Señor en su casa, pero decirle: aún falta un hijo,
aún falta un papá, aún falta de pronto un familiar que no quiere recibir nada de Dios. Y yo creo, hermano, que es la oportunidad para que nosotros hagamos esa oración intercesora. Clamemos por aquel que ignora lo que es vivir en este lugar, lo que es vivir con Cristo, lo que es tenerlo a Él en nuestra casa. ¿Qué se gana la persona con vigilar ellos, con tratar de construir ellos? La Biblia dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vigilare la ciudad, en vano vela la guardia. Vale la pena, hermano, que sea el Señor quien la cuide, que sea el Señor quien la guarde, que sea el Señor que sea dirigiendo todo lo que hagamos, todos nuestros planes. Clámale al Señor en esta hora y dile: Señor, yo quiero que tú seas el arquitecto de mi vida, de mi familia. Ayúdame, Señor Jesús, a construir lo que tú me has dado, Dios. Oh, Señor.